Bueno, vamos a continuar. Entonces, estábamos con el análisis de la ley Sáenz Peña y les estaba manifestando esto del escrutinio centralizado, que más allá de lo que se establezca en la mesa de votación, siempre luego de culminado el acto electoral, a los 10 días, luego de que termine el periodo de impugnaciones, de observación de algunos votos y demás, se lleva a cabo el recuento. Por eso lo que yo les decía, la diferencia a veces de los porcentajes que hay entre el número escrutado, que es lo último que se da a conocer el día de la votación, que generalmente queda detenido en el 90 y pico %, y los números finales a los que se hace con el recuento, que implican el recuento definitivo. Y esto, reitero, la propia ley dispone que se haga el recuento definitivo. No es necesario que ninguna fuerza política lo pida. Por otro lado, también el contralor de legalidad, el control de legalidad de la elección lo iba a tener en sus manos la justicia federal. Se le confiere a la justicia federal la competencia electoral. Generalmente el juzgado federal número 1 de cada provincia es el que tiene en sus manos la competencia electoral. Aquí en Provincia de Buenos Aires, el juzgado federal número 1, que tiene un juez bastante reciente, como es Alejo Ramos Padilla, un juzgado electoral que estuvo vacante desde el año 2014, cuando falleciera su entonces titular, Manuel Humberto Blanco, el célebre juez Blanco. Hubo secretarios subrogando, interinos, tipos que habían concursado para otro cargo y lo pusieron. Lo que hicieron con el juzgado electoral fue un mamarracho. Ahora ya está cubierto como constitucional y legalmente debe hacerse. Sin perjuicio de que todavía no puedo emitir opinión sobre el nuevo juez porque prácticamente recién debutó con esta elección. Pero esto de pobre Irigoyen, confiaba en los jueces federales, creía que los jueces federales iban a velar por la legalidad del acto. Y por último, el tema del sistema electoral. Veníamos del sistema de lista completa. Con la ley Sáenz Peña se va a implementar lo que se conoce como lista incompleta. ¿Qué significa esto? ¿Cómo funciona? 2/3 de votos corresponden a la fuerza política que obtiene el mayor número de votos. 2/3 de los cargos, para el que obtiene el mayor número de votos, y el tercio restante para el que salió segundo. Es el sistema que actualmente usamos para el Senado. 2 bancas para el que ganó, la banca restante para el que salió segundo. Es decir, no iban a estar representadas todas las fuerzas políticas en el Congreso, pero sin duda era un avance frente a un Congreso monocolor como se tenía en aquel momento. Es la incipiente progresión en cuanto a la representación de las minorías hasta llegar al sistema proporcional en la década de 1950. Esto es lo sustancial, esto es lo central de la ley Sáenz Peña. Como diría el presidente en su mensaje al Congreso de la Nación el 1 de mayo de 1912, ya con la ley sancionada, quiera el pueblo escuchar el consejo de su primer magistrado, quiera el pueblo votar. Es la frase a la cual se reduce la presidencia de Sáenz Peña, quiera el pueblo votar. Y veremos que el pueblo votaría. Erróneamente suele decirse que la ley se usó por primera vez para las elecciones de gobernador de Santa Fe de 1912. ¿Por qué digo erróneamente? Ustedes ya han estudiado la Constitución Nacional y ya saben que las provincias se dan sus propias autoridades e instituciones sin intervención del gobierno federal. Por lo tanto, ¿yo puedo aplicar una ley federal para la elección de autoridades provinciales? No. Por lo tanto, es mentira esto de que se usó por primera vez en Santa Fe. Lo que sí es cierto es que Sáenz Peña le garantizó a Irigoyen que se iba a usar el padrón de enrolamiento militar, a pesar de ser una elección local. Y
En este sentido, Sáenz Peña se caracterizó por mandar delegados personales a las provincias para que controlaran cómo se estaba procediendo a la votación. Cuando sí se utiliza por primera vez esta ley, fue para la elección de diputados nacionales de ese mismo año 12, en la provincia, en la capital federal y en la provincia de Santa Fe también. Se usó en Santa Fe por primera vez, pero para la elección de diputados nacionales. Y también para la elección de diputados nacionales de la capital en abril del 12. Y luego iría regularizándose la aplicación de la ley. Cabe destacar que los comités radicales provinciales comienzan lentamente a levantar la abstención, y a pesar de que no se aplica esta ley, con las garantías que le dio Sáenz Peña, y sin embargo las garantías que Sáenz Peña le da a Irigoyen, el radicalismo triunfa por primera vez para una gobernación en Santa Fe en aquel año 12, con la fórmula integrada por Manuel Menchaca y Ricardo Caballero. Y así comienza el radicalismo a hacerse fuerte en el litoral. Veremos que luego se alzaría con la gobernación de Entre Ríos, la gobernación de Corrientes. El radicalismo originariamente sería fuerte precisamente en las provincias del litoral. Ahora bien, tenemos que ver algunas cuestiones técnicas referidas al sufragio, porque el programa nos pide allí su naturaleza jurídica, su ubicación constitucional. Ya algo he adelantado, tiene una doble naturaleza el sufragio. Es un derecho y a su vez un deber, es un derecho-deber. Y dentro de la clasificación de los derechos, no nos cabe ninguna duda que forma parte de la gama de los derechos subjetivos, aquellos que gozamos nosotros por el hecho de ser ciudadanos, y es un derecho público y de carácter político, que tiende a la formación de la voluntad de la nación. Como lo definía el doctor Quiroga Lavie, el sufragio es un derecho público subjetivo de carácter político dirigido a formar la voluntad del Estado. Es subjetivo porque lo ejerce el ciudadano, es público porque y es político porque está dirigido ¿a qué? A formar la conducción política del Estado, a la elección de las autoridades que forman el gobierno del Estado. Y a su vez, por las características que la propia ley Sáenz Peña le imprimió, es un derecho y a su vez un deber. La obligatoriedad del voto fue discutida en cuanto a su constitucionalidad hasta que la Corte Suprema de Justicia se expidió en el caso Esquivel, que es del año 1933. ¿Y qué dijo la Corte en el caso Esquivel? Miren, el gobierno en el ejercicio de sus facultades constitucionales puede regular las características del derecho de sufragio. No cabe ninguna duda respecto de eso. Y por otro lado, no hay ningún óbice para la obligatoriedad del voto, por cuanto en sistemas representativos republicanos como el nuestro, cuyas constituciones se dictan en nombre del pueblo, el voto es la prerrogativa preciosa del ciudadano, así la denomina, lo llama la Corte, prerrogativa preciosa del ciudadano para formar la voluntad política, sin la cual es imposible la existencia del Estado. En estos términos se pronuncia la Corte, entonces, con respecto a la obligatoriedad del sufragio. Lo leo para redondearlo. En los países regidos por constituciones que han adoptado el sistema representativo republicano como el nuestro, el pueblo, en cuyo nombre se dicta el estatuto fundamental, es la fuente originaria de soberanía, no cabe ninguna duda. Y que el medio esencial para poner en ejercicio dicha soberanía es el voto de los ciudadanos a efectos de constituir directa o indirectamente las autoridades de la nación. Y ahí está lo que les decía hoy, que esta prerrogativa preciosa del ciudadano es irrenunciable, por cuanto constituye el fundamento del gobierno sin el cual no es posible la existencia del Estado. En estos términos, la Corte, entonces, reconoce la constitucionalidad de la obligatoriedad del voto. Y luego nos queda allí el tema de su ubicación constitucional. Nada dijo el texto de 1853, como ya han visto acerca del sufragio, no dijo nada. Nosotros consideramos que con la reforma de 1860 era uno de los derechos implícitos en el artículo 33, un derecho no enumerado que emanaba del principio de soberanía popular y de la forma republicana de gobierno,
qué mayor expresión de la forma republicana y de la soberanía popular que el pueblo concurriendo a las urnas para elegir a sus representantes. Y finalmente, como muchos de los institutos políticos o de derecho político fueron incorporados a la Constitución por la reforma del año 1994, en el artículo 37. El nuevo artículo 37 es donde está ubicado constitucionalmente el sufragio. Allí la Constitución dice que garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con lo cual claramente la propia Constitución nos está diciendo que el sufragio forma parte de los derechos políticos. Y a su vez también reitera las mismas características que le había otorgado la ley Sáenz Peña al voto: universal, igual, secreto y obligatorio. Nada más que ahora es verdaderamente universal. Y luego un segundo párrafo también dedicado a aquellas que estuvieron históricamente discriminadas en el ejercicio de la función política. Me refiero a las mujeres. Porque fíjense, el segundo párrafo del artículo 37 dice así: la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos selectivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Ya previo a la sanción de la reforma, se había dictado la célebre ley 24.012, que es la ley conocida como de cupo femenino. ¿Cuál era la situación de las mujeres? Como ya les anticipé hoy, el sufragio femenino se establece por ley 13.010 en 1947 y las mujeres concurrieron a las urnas, sin embargo, por primera vez en el año 51. Ustedes me dirán, si la ley es del 47, ¿por qué recién en el 51 votaron por primera vez? Porque había que empadronar a la mujer. El voto universal masculino se hizo rápido porque usaron el padrón de enrolamiento militar, no había que elaborar el padrón, ya había padrón. A la mujer hubo que dotarla de documento de identidad y empadronarla. O sea, se dan cuenta, no existía, jurídicamente no existía. Y vuelvo también de nuevo al discurso del 83, ¿no? Lo tengo presente porque ayer se cumplieron 38 años de aquel discurso en la Plaza de Mayo, perdón, en la 9 de julio. Y en 1983 Alfonsín todavía decía: esta sociedad machista y anticuada que no le permite a la mujer siquiera tener el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos. Luego Alfonsín cumpliría con la patria potestad compartida, pero fíjense lo que costó. Del mismo modo que la conquista de los derechos en general y universalmente costó lucha, los derechos de la mujer costaron luchas también. Y siguen costando luchas. Y en este sentido, con aquella elección del 51 ingresaron al Congreso 7 senadoras y 27 diputadas. Algo que parecía bastante promisorio. Sin embargo, en el año 1989, solamente el 17% de los cargos eran ocupados por mujeres en el Congreso de la Nación. Esto motivó que en el año 93, previo a la reforma, el Congreso sancionara la ley de cupo femenino, que establecía que al menos el 30% de las listas debía ser ocupadas por mujeres. El problema, de nuevo, sobre todo en los partidos políticos tradicionales, que siempre están pendientes de ver de qué zancadilla y qué ventaja pueden sacar, 30% de los cargos, vos tenías que cumplir ese piso mínimo. Ponía los primeros 2 tercios, todos varones, y el último tercio las mujeres, no entraban. Por eso luego, una de las pocas cosas buenas que hizo Carlos Saúl, el decreto reglamentario estableció que cada 2, al menos una, tenía que ser mujer. Y este esquema se completa en el año 2018 con la sanción de la ley de paridad. 1 y 1, que ya se ha visto reflejado en las actuales listas legislativas. Creo que... Profe, sí. esto de 1 y 1, ¿no parece como que le saca protagonismo a algún varón o mujer, tipo a alguna persona que podría ser, por ejemplo, segundo por una cuestión de que el partido la prefiere segundo, segunda, pero que En este sentido,
cuando se habla de paridad o de cupos en sectores históricamente postergados, se genera lo que se denomina discriminación inversa. ¿Por qué? Claro, Porque vos tenés que generar esos cupos ¿para qué? Para generar opciones de igualdad. Luego el sistema solo va a ir a su punto de equilibrio. Pero durante 100 años no se les dejó votar, se privó de un montón de derechos. Entonces, claro, ¿cómo quieren que la mujer participara políticamente si estaba relegada al hogar? Porque esa es otra realidad. Entonces, es un cúmulo de derechos que deben ir conquistándose y para lograr la paridad en todos los ámbitos, pues bueno, necesitan de acciones positivas, como dice la Constitución, a efectos de lograr la igualdad real. Porque si no tenemos consagrada una igualdad formal, que no se ve verificada luego en los resultados efectivos. claro, tal vez dentro de unos años esto no sea necesario y las listas se puedan conformar de por ejemplo, manera hoy en Estados Unidos ya no se discuten las leyes de cupo racial. Pero sin embargo, en la década del 60 las universidades tuvieron ley de cupo y fue discutido en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahora se naturalizan muchas cosas, pero que costó mucho conseguirlas y que cuesta mucho conseguirlas. El tema de los derechos de la mujer, que muchos se toman tan livianamente, no es una cuestión menor. Porque hay todo un sistema de dominación basado en la masculinidad. No es un término hecho que está de moda el concepto de patriarcado. Porque efectivamente las instituciones políticas fueron diseñadas sobre la base de un sistema de dominación que incluso necesitó de caza de brujas. Porque el predominio político masculino está escrito sobre la sangre de millones de mujeres a lo largo de siglos de historia. La verdad, ir segundo o ir tercero, cuando estamos hablando de un montón de sangre derramada, me parece una nimiedad. Por eso yo estoy... a mí me costó mucho hacer la transición, ¿no? Ojo, porque tuve que capacitarme mucho en esta materia. Por eso es vital que el Congreso haya sancionado la ley Micaela y que nos obliguen a hacer cursos de capacitación de género, porque todas estas cosas, a veces uno no las tiene así, qué capo, qué progre que soy. No, después de mucho estudio puedo decir lo que estoy diciendo. Porque obviamente fui criado sobre la base de un sistema de dominación y estas cosas uno las naturaliza cuando no debería hacerlo. Y hay muchos conceptos que lo tengo fresco porque precisamente acabo de terminar un curso impartido por la Corte Suprema de Justicia. Por eso tenía la estadística fresca. Entonces, bueno, esto es un constante avance. Y todavía falta mucho en conceptos de derechos. Mucho, falta mucho todavía. Estamos en un proceso de toma de conciencia recién. Sin embargo, lo vemos a día. Los femicidios crecen de una manera alarmante. Y esto no es que según qué diario lea, lo veo en los expedientes que tengo arriba de mi escritorio. Los que hacemos el fuero penal no nos podemos hacer los tontos. Es patente lo que pasa. Por lo tanto, yo creo que son necesarias estas leyes de cupo o estas leyes de paridad. Pero no solamente creo que esto debe extenderse al ámbito público. Recientemente, creo que de manera correcta, por ejemplo, la Inspección General de Justicia estableció lo mismo para los directorios de las sociedades anónimas. Porque si lo hacemos para el sector público sí, pero para el privado no, terminás generando... En algunos sectores sí, en otros no. Digamos, hay que romper lo que se denomina como techo de cristal. Creo que se va a hacer. No es un dato menor. No es un dato menor que hayamos tenido durante 8 años una presidenta y que ahora sea la actual vicepresidenta de la Nación, que por primera vez en el periodo pasado la provincia de Buenos Aires haya elegido una mujer como gobernadora de la provincia. Más allá de simpatías políticas, no estoy analizando eso, pero en una provincia donde ¿cómo va a lidiar con los varones del conurbano? Y lidió. Después podemos estar de acuerdo con las políticas que aplicó. Yo me considero en las antípodas de la exgobernadora. Pero hay que destacar que fue una gobernadora. Y así podríamos nombrar muchísimos ejemplos. En efecto, creo que hoy son las figuras centrales de los dos espacios políticos.
La vicepresidenta por un lado y la exgobernadora por el otro. Así que esto es lo que teníamos que ver en cuanto a la ubicación constitucional del sufragio. Y con esto terminamos la bolilla número 12. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? No, por ahí, volviendo a eso que dije, que yo le decía que capaz que dentro de unos años, seguramente muchos, esta ley no sea necesaria, ¿no? Porque ya se lograría una igualdad social, digamos, más allá de... Esperemos que no sea necesaria. Pero para que te des una idea de que es necesaria, fíjate hoy cómo está conformado el Gabinete Nacional, solamente 2 mujeres. Claro. Solamente 2. Y de ahí para abajo toda la estructura. Tal cual. El techo de cristal se ve todos los días. Porque además yo creo que el problema es mucho más profundo, porque hay un sistema de dominación, y ese sistema de dominación está enraizado sobre la base de un sistema de producción también, que relegó a la mujer a una mera fuerza reproductiva de mano de obra. La división sexual del trabajo que se implanta con el surgimiento del capitalismo moderno no es verso, es así. Es así. Y no es casualidad que las revoluciones liberales fueran para proteger esos avances capitalistas basados en ese sistema de dominación. O sea, es brillante el texto de la feminista italiana Silvia Federici, que a su vez también elabora esto desde la teoría marxista, cuando explica cómo fue esa evolución, porque uno piensa que la Edad Media fue la edad del oscurantismo, de las persecuciones, y en el medioevo, en cierto modo, había cierta igualdad y había respeto por los derechos de la mujer, dentro del esquema de la sociedad de aquel momento. Es la irrupción del capitalismo moderno lo que genera, bueno, una división sexual del trabajo. Una clase social que se apropia de los medios de producción y que a su vez genera una división para acentuar esos medios de producción. Y genera una división sexual del trabajo. El trabajo remunerado por un lado y la mujer, mano de obra históricamente no remunerada. Por eso cuando mucho gorilaje berreta que dice le dan jubilaciones a las amas de casa. Sí, es trabajo no remunerado. Es trabajo no remunerado. Bueno, fueron relegadas al hogar y como fuerza reproductiva. O sea, no es casualidad que Alberti escribiera lo que escribiera tampoco. Es una cuestión muy compleja, muy compleja. No se va a solucionar solo con leyes tampoco, porque es toda una estructura que hay que modificar. Yo ahora muchas cosas las veo ahora, pero luego de haber estudiado ya siendo profesional. Ahora, ¿qué pasa si en vez de estas cosas estudiarlas siendo profesional, me las hubiese aprendido desde el jardín de infantes, si se quiere? Porque las diferencias uno las internaliza. Uno cuando en el primer aprendizaje, uno no concibe la desigualdad, a uno lo forman en esa desigualdad. Creo que hay que cambiar, hay un montón de estructuras por derribar y por modificar. Estos son algunos aspectos, los aspectos políticos, pero podemos enumerar y podemos estar toda la jornada y seguir enumerando casos que hay, cuestiones que hay que modificar. Muchas veces, en casos de violencia, cómo se juzga a la víctima en vez de juzgar al victimario. Me tocó en un caso muy mediático de la ciudad de Mar del Plata, una piba que fue violada y asesinada, y vos lees la sentencia, los jueces del Tribunal Oral de Mar del Plata absolvieron a los violadores y asesinos, y vos lees la sentencia y vos decís, pero paremos un poco la máquina, ¿a quién estamos juzgando? ¿A los asesinos o a la piba? Si les digo algún dato por ahí se van a dar cuenta de qué caso estoy hablando, porque decían que incluso que la había tratado bien porque le había ofrecido Sindor con factura. Entonces hay muchas cosas por cambiar. Bueno,
¿Alguna otra pregunta? Entonces ahora nos vamos a introducir, ya estamos llegando prácticamente a la presidencia de Irigoyen. En este sentido, entonces ya entrada en vigencia la ley Sáenz Peña, el radicalismo comienza a participar en algunas elecciones, triunfa en algunas provincias, en algunas se impone con sus listas de diputados, en otras llega al Parlamento en virtud del sistema de lista incompleta con el tercio correspondiente a la minoría. Sin embargo, comienza a haber preocupación cuando en 1914, en agosto de 1914, fallece Roque Sáenz Peña. Algunos dicen que tenía diabetes, todo hace suponer que tenía sífilis, contraída en la Guerra del Pacífico. En 1879, producto de un desengaño amoroso, Sáenz Peña había decidido marchar a la guerra, se enroló en el ejército peruano para pelear en la Guerra del Pacífico contra Chile. Es considerado por los peruanos como uno de los héroes de la defensa del Morro de Arica. En efecto, Sáenz Peña tiene una de las principales plazas de Lima, se llama Sáenz Peña, y está allí su estatua, al primer magistrado de América Latina en consagrar el sufragio universal. Es impactante ver la imagen de Sáenz Peña en un país que no es el tuyo. Y se abría todo un interrogante con la muerte de Sáenz Peña, porque asume el vicepresidente Victorino de la Plaza, pero Victorino de la Plaza era un conservador hecho y derecho. En este sentido, todo el viejo régimen, que se estaba broquelando defensivamente y se resistía a perder sus privilegios, lo primero que hace es presionar a De la Plaza para que derogue la ley electoral. Dale, Victorino, no jodamos, que nos vamos del gobierno, derogar la ley y que siga todo como estaba. Sin embargo, a pesar de que no tenían una buena relación De la Plaza y Sáenz Peña, cabe destacar que De la Plaza fue fiel a su antecesor. En este sentido, De la Plaza lo dijo: esta no es mi presidencia, es la presidencia de Sáenz Peña, yo simplemente estoy terminando su mandato y en consecuencia no cuenten conmigo para nada de todo esto. Cabe destacar que en este sentido De la Plaza se mantuvo firme en la vigencia de la ley Sáenz Peña. Y durante la presidencia de Victorino de la Plaza comienzan a configurarse también los partidos políticos que concurrirían a las elecciones de 1916. Por ejemplo, Lisandro de la Torre había formado sobre la base de la Liga del Sur el Partido Demócrata Progresista, cuya principal clientela electoral estaba dada por los pequeños chacareros del sur de Córdoba y de Santa Fe, la Pampa Gringa, como se la denomina. Con esto ya más o menos tenemos cuáles son los partidos políticos que estaban actuando: el radicalismo, el Partido Socialista, que había ganado las elecciones de la renovación legislativa en la capital de 1914, teníamos el Partido Demócrata Progresista. Los que no pudieron articular y unirse en una gran fuerza serían los conservadores. En este sentido, Sáenz Peña consideraba que la ley iba a ser disciplinadora y que podía formarse un gran partido conservador y que no corría riesgo el gobierno, que a pesar de la ley electoral, si se organizaba políticamente el grupo oficialista en un partido político como Dios manda, podían ganar. Sin embargo, nunca lograron articularse orgánicamente en un gran partido político. Y durante la presidencia de la Plaza va a ocurrir un hecho que conmovió al mundo. Mientras Sáenz Peña ya está agonizando de muerte en su lecho, estalla en Europa la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914 es asesinado en la ciudad bosnia de Sarajevo, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, precisamente el heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando y su esposa. Son asesinados a manos de un estudiante nacionalista serbio, perteneciente a la organización Mano Negra, Gavrilo Princip. Y esto, en virtud del sistema de alianzas europeo, genera el estallido de la Primera Guerra Mundial. Básicamente podemos diferenciar dos bandos en la Primera Guerra Mundial. Por un lado, lo que se conocieron como las potencias centrales, el Imperio Austrohúngaro, junto con el Reich alemán, el Segundo Reich alemán, del Kaiser Guillermo, al cual luego se uniría ya el vetusto y en vías de extinción Imperio Otomano,
eso fueran las potencias centrales, por un lado, mientras que las potencias aliadas estarían encarnadas en un primer momento en Inglaterra, Francia y la Rusia zarista, hasta que luego, con el triunfo de la revolución bolchevique en 1917, la Rusia soviética firmaría una paz por separado, y a su vez también en 1917 al bando aliado se sumarían los Estados Unidos, como consecuencia del hundimiento del buque Lusitania en aguas del Canal de la Mancha, producto de la guerra submarina. Estos fueron los dos bandos contendientes en la Gran Guerra. ¿Cuál sería la postura del gobierno de la Plaza frente a la Primera Guerra Mundial? Se declara neutral ante el conflicto. Es más, emitiría 9 declaraciones de neutralidad. Una neutralidad pedida por los ingleses, obviamente. Porque los ingleses, ¿qué necesitaban? Abastecerse de carne y granos para alimentar a las tropas en el frente de batalla, ya en la guerra de trincheras, como se la conocía. Por lo tanto, no les convenía que los buques argentinos fueran considerados aliados, porque iban a ser hundidos por los buques alemanes o por los submarinos alemanes. En cambio, al ser neutral, podían mantener el abastecimiento de carne y granos para las tropas en el frente. Es decir, la neutralidad argentina estaba determinada por las necesidades británicas, no por una convicción ideológica. Sin perjuicio de eso, los alemanes hicieron algunas cositas como para que declaráramos la guerra. En efecto, el vapor Presidente Mitre fue detenido por la escuadra británica y se arrió el pabellón nacional. Pero todavía que te alimento me secuestras el buque. Y arriado el pabellón nacional. Decían que ese buque se dirigía a abastecer tropas alemanas. ¿De dónde lo sacaron? Imposible saberlo. ¿Qué hace el gobierno desde la plaza? Tendría que haber solicitado el desagravio del pabellón nacional y si no me corresponde declaro la guerra. Pidió, devolveme el buque, pero nada, la bandera quédatela, ¿a quién le importa la bandera? Eso es lo que hizo de la plaza. Veremos que Irigoyen haría otra cosa. Y lo que hicieron los alemanes fue peor, fue más terrible todavía. Lis y llanamente fusilaron a un cónsul argentino en Bruselas. Fusilaron a un cónsul argentino, es decir, a un diplomático, a un representante del Estado argentino. Y fueron destruidos los atributos nacionales, es decir, el escudo y la bandera. El gobierno no reclamó absolutamente nada. Nada, de nada, de nada. Veremos que con Irigoyen tendríamos otra postura. Por lo tanto, es en este contexto de guerra mundial que en el año 1916 debe producirse la renovación presidencial. En el mes de abril de 1916 se reúne la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, que obviamente proclama a Hipólito Yrigoyen como candidato a presidente, acompañado por el convencional de la provincia de La Rioja, Pelagio Luna. Pelagio Luna, abuelo de quien luego sería uno de los grandes historiadores del radicalismo, como es la figura de Félix Luna. En este sentido, Irigoyen parecía que estaba todavía en las luchas de 1890, porque dice, no, yo no quiero saber nada, el partido tiene que mantener la abstención electoral, yo no quiero ser candidato a presidente. Irigoyen decía, yo no tengo dudas de que haya una presidencia ejemplar, modestia aparte la de Irigoyen, ¿no? Sin embargo, la presidencia es algo tangible cuando la lucha es un apostolado de toda la vida. Esas frases oscuras que no entendía nadie, las entendía él solamente. Sin embargo, la convención radical lo presiona. Mire, Hipólito, si usted no acepta concurrir a elecciones, la lucha de toda la vida se habrá evadido para siempre. Habremos perdido la oportunidad histórica. Irigoyen allí lanzaría su célebre frase, hagan de mí lo que quieran. Pero finalmente sería el candidato a presidente del radicalismo. Los conservadores no pudieron, reitero, unificarse en un solo partido, armaron como una coalición de fuerzas provinciales que postuló la candidatura de Ángel Rojas, acompañado por Juan Esteban Cerú. También concurrió a aquellas elecciones el Partido Socialista, de la mano de Juan B. Justo y Nicolás Repeto, y el Partido Demócrata Progresista postulando la candidatura de Lisandro de la Torre y Alejandro Carbó. Estas serían las 4 fuerzas que concurrieron en todo el país a las elecciones de 1916. Se llevan a cabo en el mes de abril las elecciones, triunfa el radicalismo,
Sin embargo, si bien triunfa holgado en el número de votos, no tenía la mayoría necesaria para imponerse en el colegio electoral. Recuerden ustedes que se necesita mayoría absoluta en el colegio electoral. ¿Qué es lo que había pasado? Fiel a su tradición internista, el radicalismo santafesino se había partido. ¿Cuántas fracturas del radicalismo hemos visto desde que empezamos a hablar del radicalismo ya? En consecuencia, a Irigoyen le faltaban 19 electores. La disidencia santafesina tenía 18, a Irigoyen le faltaban 18 electores y la disidencia santafesina tenía 19 electores. Es decir, esos 19 radicales disidentes podían hacerle perder la elección. Y en este sentido, los hombres del régimen, cuando vieron que Irigoyen no tenía mayoría en el colegio electoral, a estos santafesinos les ofrecieron de todo. Hasta la mismísima vicepresidencia de la nación les ofrecieron. Y estos tipos se sintieron importantes. Incluso quisieron hablar con Irigoyen. Irigoyen, después de las elecciones, se encerró en uno de sus campos, no quería recibir a nadie, no quería hablar con nadie. Los santafesinos no los recibió a estos santafesinos. Y estos le dijeron, mire, que si usted no cierra con nosotros, le hacemos perder la presidencia. Y allí Irigoyen, otra de sus célebres frases memorables, que se pierdan 1000 elecciones, pero que se salven los principios. Fiel a su eterna intransigencia, hagan lo que quieran, yo no necesito negociar. Y finalmente, en el mes de junio, se reúnen los colegios electorales y finalmente la disidencia santafesina apoya a Irigoyen en el colegio electoral e Hipólito Yrigoyen se convertirá en el primer presidente elegido por la ley de sufragio universal masculino. Se venía un verdadero cambio de época en la Argentina. Fíjense, no sé si se logra ver en la diapositiva lo que eran las urnas de la época, una caja de madera. Y fíjense que hoy con ese porcentaje electoral, Irigoyen hubiese sido presidente en primera vuelta. Sin embargo, acá no tenía mayoría del colegio electoral. Lo cierto, entonces, reitero, Irigoyen era el nuevo presidente de la nación. Y se venía todo un cambio de época. Porque por primera vez, un hombre proveniente de un partido federal, popular y nacional, llegaba a la Casa Rosada ungido verdaderamente por la voluntad del pueblo. Por primera vez el soberano había hablado, el pueblo quiso votar, parafraseando a Sáenz Peña, y ahora el pueblo consideraba que tenía a alguien de ellos en el sillón de Rivadavia. Consideraban que uno de ellos era su presidente. Y para que se den una idea, fue todo una conmoción y un símbolo también. El día de la entrega del mando presidencial, el presidente saliente y el entrante no se conocían personalmente. Parecería mentira hoy en día, pero de la plaza andaba dando vuelta con la banda y el bastón, no sabía quién se la tenía que dar, no lo conocía Irigoyen. Célebre también después de tomar juramento en el Congreso, que el pueblo desenganchó los caballos del carruaje y llevó a pulso a Irigoyen hasta la Casa de Gobierno. Algo que solamente había ocurrido en 1835 con un tal Juan Manuel de Rosas. Cabe reiterar también que muchas cosas estaban cambiando. Porque por primera vez, también, el gabinete de Irigoyen estaría integrado por ilustres desconocidos. No los conocía nadie a los ministros de Irigoyen. A diferencia de lo que habían sido los gobiernos del régimen, integrados por los grandes abogados de compañías extranjeras, los grandes prohombres de la nación. Los ministros de Irigoyen, muchos de ellos, militantes históricos del radicalismo, que venían desde los tiempos del Parque. Por primera vez, 2 civiles estarían a cargo de las carteras militares. Y otra circunstancia que marca el cambio de época. Días antes de asumir, el embajador inglés pide una audiencia en su casa con Irigoyen. Dice, bueno, Irigoyen, ¿cómo va a armar el gabinete? ¿Y a usted qué le importa?, le dice Irigoyen. El embajador, con toda insolencia, le dice, sepa usted que es una tradición en este país que los gabinetes